El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Realmente parece ser que yo no nací para habitar ciudad, como dice Quincho Vázquez. Yo no habito ciudad. La verdad es que ya estaba la Ciudad de México demasiado contaminante para mí y parecía estorbar mis vocaciones artísticas, ¿no? Sentí que me habían robado la Ciudad de México, que se había transformado en un lugar demasiado norteamericanizado. Muchas veces mi hijo se iba al Hotel María Isabel donde yo trabajaba a tratar de jugar con los niños de los turistas que llegaban a visitar Sambors o a visitar el Koala y otros lugares que teníamos ahí en el Hotel María Isabel, porque no había muchos lugares donde pudiera yo llevarlo para jugar. Pancho era atraía la atención donde se paraba. Acababa de venir de la Ciudad de México y estaba ya trabajando con el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, del cual fue fundador. Y pues las 2 o 3 primeras veces que lo vi me llamó la atención y después supe más o menos quién era. Consecuentemente, pues nos hicimos amigos por muchas afinidades que entre ambos habían. Y cuando me empecé a dar cuenta que Pancho era el personaje interesado en la cultura y en el arte, fue desde el momento en que lo vi con una cámara en las manos. O sea, era el personaje que de toda la vida, que yo recuerde, tuvo una cámara en las manos. En aquellos años 83, 84, pues entonces conocimos a Pancho Álvarez. Pancho Álvarez, que ya en aquellos tiempos ya vivía aquí en San Cristóbal. Pues me acerqué con él para platicarle si le convendría venir con nosotros a trabajar en Snatsibajom. Entonces apareció la poesía entre Pancho y yo, apareció la música y pronto empezamos a trabajar en la Sala de Bellas Artes porque el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal un poquito después me invitó para colaborar con la Dirección Municipal de Cultura y Recreación se llamaba. Su modo de hablar era muy especial. Siempre hablaba del sol, de la luna, del Equilcuixlejal, que en ese tiempo no estaba tan de moda como ahora. Para él era parte de su vocabulario de siempre. Y siempre que había un cumpleaños, que había alguna reunión y nos encontrábamos, el comentario era en relación al sol, en relación a la luna. Siempre fue muy poético. Incluso ahora en redes sociales él es muy poético. Y en aquel tiempo cualquier ocasión era un pretexto perfecto para hacer referencia a todos los elementos que nos rodean. Pues él estaba muy contento, lo aceptó de una forma inmediata, pues, porque le explicamos qué es lo que estamos haciendo nosotros, pues estamos trabajando a favor de la cultura, a favor de nuestros pueblos y comunidades. Pues es que Pancho está y estaba muy interesado también en este trabajo. Hola, me da gusto saludarlos y estamos aquí en la casa de nuestro mentor Robert Loughlin, quien ahora ya vive en el extranjero retirado
y que ha colaborado en la creación de SNAC Cihuajón, que significa la Casa de los Escritores y Escritoras Mayas y Zoques de Chiapas. Aquí a unas cuadras tenemos nuestras oficinas y yo me dedico a promotor cultural, soy traductor del inglés, del francés, hago los proyectos y también me dedico a corregir los textos de cuentos, leyendas, tradiciones, conocimientos, compendios. Yo tenía una gran necesidad de venir a conocer realmente lo que eran los mayas. Había conocido a von Däniken, que un investigador, dice él, pues, pero en realidad para mí una persona bastante truculenta, que quería hacer pensar a las multitudes que los mayas antiguos habían desarrollado un cohete tipo Saturno V y que se habían regresado al espacio sideral. Me vine para acá también a apoyar a mi hermana en el montaje de un restaurante que más adelante se llamó el restaurante La Cabaña y que tuvimos en la carretera, la cual tuvo, ya que mi hermana pues era muy emprendedora, era piloto aviadora y además era artista, teatrera, así que conocía a Juan de la Cabada, conocía a Riestra, conocía a una serie de personajes. A Pita Amor era gran amiga mía mientras estuve allá en México, así que pues me llamó la atención, me entusiasmó la idea de venirme a vivir acá y profundizar en el estudio de la cultura maya sobre todo. Pues Pancho quiere y ha querido siempre a conocer la cultura maya. La cultura maya, tanto como los descendientes de los mayas que somos nosotros, y además él estudió mucho a través de los libros de la cultura maya. Pancho siempre ha trabajado en comunidades indígenas, en teatro principalmente, pero también en sus escritos él ha mostrado un gran interés en las costumbres indígenas. También él pinta y él hace interpretaciones muy interesantes en sus pinturas. No pinta mucho, pero lo poco que hace lo relaciona mucho también con la cultura indígena, con los simbolismos, el significado de los colores, el significado de las formas, todo siempre con este tema indígena. Fue el hecho de que cuando yo regresé de la Ciudad de México en 1979, San Cristóbal estaba muy muerto en estos aspectos, ¿no?, de la cultura y del arte. No existía entonces el Teatro de la Ciudad de Hermanos Domínguez y el Teatro Cebadúa era propiedad privada y se utilizaba fundamentalmente para pues, la difusión cinematográfica, ¿no?, pero comercial. El ambiente intelectual de San Cristóbal en aquella época era incipiente porque más que todo transcurría en Nabolón. No, la gente no muy interactuaba en manifestaciones culturales en otros ambientes. No había una casa de la cultura, por ejemplo, había el ex convento de Santo Domingo y las manifestaciones culturales que se daban eran los conciertos de marimba, las ferias, las fiestas patronales, que tenían un gran encanto, pero no había un gran intercambio literario y de ideas. Este se estaba dando más que todo en Nabolón, que era uno de los lugares donde Gertrudis Duby Blom, una suiza, y su marido Franz Blom habían ya creado un espacio para la visita de muchos personajes que venían atraídos sobre todo por las culturas mayas, por la cultura zoque y por la cultura de los chiapacorceños, los nampiniacas, ¿no?
En el convento de Santo Domingo, además del taller de literatura, a la par, empezamos a hacer con Pancho, ¿no? Que era ahí bujía, ¿no? Principal, conciertos. Trajimos a los folcloristas, por ejemplo, que tocaron allí en su mejor época. Hicimos lecturas de poesía, presentaciones de libros. Trajimos a Antonio Cepeda, aquel músico extraordinario que hace la música prehispánica, como 3 veces que lo presentamos ahí también. Hicimos torneos de ping-pong, ¿no? Porque se presta muy bien ese espacio para hacer así cosas. Y después una cafetería que tenía mucha concurrencia, con muy buena música y buenos libros. Había espacios que eran familiares, por ejemplo, la Oaxaqueña, la Primavera, eran lugares donde se acercaban cantantes vernáculos y algunos compositores como Jorge Zúñiga, por ejemplo, o Lindoro Zúñiga, que era muy buen marimbista. La marimba estaba en su apogeo también y eso era en ese sentido el desarrollo de la cultura que había en ese tiempo. Los héroes culturales de ese tiempo pues eran como Jaime Coello, como Pepe Martínez, que eran los primeros pilotos que se atrevían a salir hacia la selva. Las excursiones a la selva las hacía, por ejemplo, Pancho Santiago, y los lugares de reunión eran más que todo lugares de convivio familiar, casi cantina, ¿no? Porque pues llegaban con toda la familia, niños y toda la familia. Nos reuníamos, por ejemplo, en la Oaxaqueña, que estaba a 3 cuadras del centro, y ahí nos poníamos a platicar acerca de los jaguares, de los caimanes, de la selva lacandona, de las aventuras de mar y selva, ¿no? Era muy ameno, porque los chistes, las bromas, los chascarrillos estaban a la orden del día. Porque él trabajaba en lo que tenía que ver con el apoyo logístico, armando sobre todo los viajes a la selva lacandona para los investigadores del Centro de Investigaciones Ecológicas que iban con bastante frecuencia pues a trabajar a estas regiones de la selva lacandona. Entonces Pancho volaba también con ellos con bastante frecuencia y fue pues interesándose cada vez más en todo lo relacionado con las culturas antiguas, ¿no? Más cuando ya las vivió, ¿no? Tan de lleno por este trabajo de él. Ya tenía aquí establecido un restaurante que estaba en la carretera. Más adelante pusieron la Volkswagen para aprovechar el número de gente que llegaba al restaurante que yo tenía, porque se convirtió en un lugar bastante popular. Más aún cuando sucedió la lluvia de diluvio de más de 42 días y 43 noches, que fue pues lo que provocó la gran inundación de ese año de 1973. Pancho, digamos, y yo con otros amigos también procurábamos los sábados hacer reuniones para pues juntarnos a leer poesía sobre todo, ¿no? Y generalmente estas reuniones eran aderezadas porque Jaime Cuello, que volaba permanentemente a la selva, pues tenía oportunidad de traerse un tepezcuintle, ¿no? Algún bocado así muy especial, y era también parte de las reuniones sabatinas. Nos reuníamos en la cabaña. Celia, la esposa de Pancho, era la que preparaba todo para comer, para botanear, y en medio de esto pues estaba siempre la poesía y la música. Entonces empezaron a llegar personajes de Tuxtla, Heraclio Cepeda, por ejemplo, que estaba siempre en los lugares pues más conmocionantes de la historia de Chiapas, y estaba también Juan de la Cabada, que venía a visitar a Dorry Malcolm, que vivía a unas cuadras de aquí. Había todavía las leyendas de Bruno Traven, que todavía su fantasma estaba presente
en casi todas las conversaciones que teníamos, ¿no? Y Francisco Santiago Robles, que era un gran cuentacuentos, un bohemio formidable, que junto con Ciro Román, tenían aventuras en el Huitepec y venían en bicicleta cuando todavía no había caminos, luego se iban a la selva para convertirse en chicleros y nos contaban una serie de anécdotas formidables, fabulosas, ¿no? Francisco Santiago Robles escribió una novela de aquellos cuentos que era digna de Calimán, por ejemplo, porque había tesoros, había grandes encuentros con los lacandones, había, pues le llamaba magia verde a su novela, así que ya se podrán ustedes imaginar. Además había una tradición cultural que era muy parecida a la oralitura o a la literatura fantástica que se daba en México, y era las grandes mentiras, porque se contaban unas mentiras que había competencias de ellas, ¿no? Y uno de los que casi siempre ganaba era Francisco Santiago Robles, quien fue el héroe de la muerte del León de Nemea, nada menos y nada más. Es un hombre que no es de pocas palabras, definitivamente. Siempre tiene algo que decir. Siempre tiene las palabras correctas también. Es una elocuencia que no cansa, una elocuencia que invita a seguir escuchando y explorando en sus historias. Juan Bañuelos empezó a caminar con nosotros a la casa de Flora Edwards, allá por el AR, en camino hacia Chamula, y pues empezó a ser más amplio el horizonte, y con Juan Bañuelos empezó también una época de gran productividad poética y literaria, porque ahí conocía a Raúl Garduño, por ejemplo, conocía a Quincho Vázquez Aguilar, conocía pues a una playa de escritores, a Óscar Oliva, a una playa de personajes que en aquella época marcaban los hitos de la literatura y de todo esto. Era yo responsable o representante en San Cristóbal del Fonapaz Chiapas. Y Pancho dibuja, entre otras cosas, que hace muy bien, y esto me obligó a pedirle la mano para que trabajara justamente en los diseños de todos los carteles, los volantes y el material que se requería, en donde la gráfica también estuviera bien lograda, ¿no? Aunque fuera de manera muy, no solo rudimentaria, porque no existían los medios actuales en esos tiempos, sino que pues lo hacíamos con mucha modestia, porque no habían recursos económicos que cubrieran pues más satisfactoriamente esos aspectos, ¿no? Junto con Luis Urbina habíamos traído también músicos de varias partes del estado, músicos indígenas, para hacer ese movimiento de la Asociación Lascasiana de Acción Cultural con el movimiento de música indígena también, y explicando un poco de los cuentos y leyendas y los rituales que ellos tenían en sus comunidades. Fue también la época en que más o menos comenzamos a pergeñar, a hacer el carnaval chamula. Trajimos a 17 grupos de música indígena de todo el estado de Chiapas. Los presentamos en el convento de Santo Domingo, que era nuestra sede, y lo cierto es que faltó lugar para la gente que quería disfrutar estos eventos. Esto sucedió más o menos en 81, 82, yo creo, y nos domiciliamos en el convento de Santo Domingo. El presidente municipal de San Cristóbal en ese entonces, el licenciado Jiménez Paniagua, nos permitió hacer uso de estos espacios. Lo cierto es que eran ruinas, tuvimos que limpiar, desencombrar y empezar a trabajar en la cúpula que ahora está ocupada
por la cooperativa SNA Jolovil. En esa cúpula empezamos a trabajar y creamos el taller de literatura de San Cristóbal, que congregó a una buena cantidad de personas, un promedio de 40, que eran asesorados mensualmente por diferentes destacados poetas. También en ese sentido tuvimos mucha suerte. Vinieron entre ellos, por ejemplo, David Huerta, Miguel Donoso Pareja, Carlos Illescas, Pedro Guillén, Enrique González Rojo, Raúl Garduño, Joaquín Vázquez Aguilar, en fin, estas asesorías resultaron extraordinarias y fue el nacimiento propiamente de un movimiento de creación poética muy importante. Él ha encontrado también en el teatro, de lo que hemos platicado, una forma de enviar un mensaje de respeto entre los seres humanos y también entre la naturaleza. Entonces siempre compartimos experiencias de cómo el teatro a él le ha ayudado a transformar la vida de otras personas. Y otro tema muy interesante que he tratado con él es el tema de la naturaleza. Él ama las flores. Es muy inquieto, Pancho. Yo recuerdo que ya estando en la Asociación Lascasiana de Acción Cultural, en donde Pancho era también como columna vertebral de todo el movimiento, integramos el grupo de teatro Chaplin. También había esa inquietud, ¿no?, de hacer el trabajo de teatro, la representación escénica, el asunto actoral y todo esto, el escenográfico, el luminotécnico, eran aspectos que a Pancho le llamaban mucho la atención y tiene facilidad para todas esas cosas. Más adelante pues me asocié con los compañeros de Snax y Bajón junto con Roberto Loughlin. Ya estaba yo trabajando en la traducción de algunas de sus obras de teatro. Tenía una que se llamó ¿Eres tú, Cristo?, donde hablaba de la versión sinacanteca del nacimiento de Cristo y del nacimiento del rabel, el violín, y de otra serie de cómo los judíos tenían la cabeza puntiaguda y otra serie de leyendas que me resultaron fascinantes. Pues trabajamos bien, porque mira, nosotros éramos como 6 personas tzotziles que trabajamos y cada uno teníamos nuestro texto en tzotzil y español, y ya Pancho se encargaba de trabajar con las correcciones, pero ya en los 84 como empezamos también el trabajo de Teatro Guiñol, entramos a trabajar con Pancho, pues, entonces Pancho entró pues a seleccionar los cuentos tzotziles y celtales para adaptarlo en Teatro Guiñol. En los 84, 85, 86 que trabajamos, tuvimos que salir en las presentaciones donde hay fiestas en las comunidades o donde hay o escuelas o cualquier evento que hay en las comunidades, llegábamos a presentar Teatro Guiñol. Ya llevamos cerca de 100 títulos publicados por esta asociación, ya que tengo cerca de 35 años trabajando con esta asociación. Desde el principio con Roberto Loughlin por estarle traduciendo algunas de sus obras, que son la etnobotánica, por ejemplo, que se llama El florecimiento del hombre, y otras obras de cuentos, leyendas, que ha recopilado él en Sinacantán. Además, también como hacemos libretos de teatro, eso sí nos ayuda, pero el libreto es colectivo, es entre todos. Pero sí ayuda Pancho en cuestiones de teatro, y también nos ayuda mucho en traducciones al inglés cuando sea necesario también presentar algún documento en inglés. Él sí está preparado pues en traducirlo. Recuerdo que fueron varios paisanos
Pancho, Antonio Coello, Jaime Coello, el capitán Pepe Martínez y otra persona que no sé cómo se llama, quienes fueron convocadas para participar en la película. Y sí, lo recuerdo bien porque pues eran tiempos en que también nos reuníamos mucho entre sí. Tenía Pancho el restaurante La Cabaña, allá por la salida de San Felipe, y era muy conocido por eso mismo, casi era el único lugar que pues permitía estar en la noche reunidos con los amigos. Y ya cuando pues viene todo el equipo y cámaras, etcétera, ¿no? Para hacer Cascabel, pues Pancho como que desapareció un buen rato porque se imbuyó totalmente a los quehaceres que obligaba la película, y sí, como informante, como traductor que fue, junto con Antonio, ¿no? Con Jaime y ellos, pues una muy especial participación, aunque era breve, ¿no? Eran tramos muy breves, pero sí, de todas maneras, algo que también yo creo que a él lo nutrió mucho. En realidad ahí fue muy breve mi intervención, porque más que todo lo que hacía yo era aclarar que las atajadoras también eran indígenas, también eran explotadas, y que en realidad no eran tan malvadísimas como las pintaba la película o la gente, sino eran parte de la incomprensión, de la falta de educación, de las faltas de gobernanza, de buen vivir que se padece todavía en Chiapas, ¿no? Normalmente son gente también ignorante, que no puede ni estar en un partido ni organizada, y que simplemente traduce una situación económica pobre, porque muchas atajadoras son pobres de todas maneras, sus compras no llegan ni a 20 pesos y sus ventas no llegan a 50 pesos. Entonces atajan para qué? Diarios. Atajan para ganar dinero, para comprar barato a los indígenas y luego vender en el mercado también a precios que ellas mismas no alcanzan a sostener a su familia. Pero también me parece que a San Cristóbal le ha dado mucho. Él, sin duda alguna, tiene un archivo muy importante de la historia cultural y de las bellas artes en San Cristóbal de las Casas. Estoy segura que él tiene videos que tal vez no conocemos, de hace 30 años, 40 años tal vez aproximadamente, y de entrada creo que ese archivo es muy importante para San Cristóbal de las Casas. Fue tal su involucramiento que se volvió también un escritor incansable, un fotógrafo incansable de todo lo que ve, de todo lo que escucha, de todo lo que piensa él que debe registrarse, ¿no? Yo tal vez ahora creo que debe de tener el archivo más completo de todo lo que ha sido la vida cultural y artística de San Cristóbal de los últimos 30 años. Pues el aporte de Pancho es mucho porque él conoce de muchas cosas acerca de la cultura maya, tanto como la literatura, tanto como fiestas, como tradiciones, ceremonias, música. Él le gusta, pues, siempre viaja en Chamula, siempre viaja en Sinacantán, que son los pueblos más cercanos de San Cristóbal, pero está metido de todas las actividades culturales y sabe mucho de la cultura antigua, antes de la llegada de los españoles. Habla del Popol Vuh, habla del libro del Chilambalam, pues todo. Pancho, pues lo sé que sí está preparado para ayudarnos con nosotros. Sí, me pueden encontrar en los eventos o en alguna comunidad, si es que es una fiesta importante de un pueblo. Voy con frecuencia a Sinacantán, a Chamula, frecuento mucho, tengo muchos amigos, algunas veces hasta compadres. Y
Pues, por ejemplo, con Ámbar Paz y con Antonio Turo, caminábamos mucho, ¿no? El último que llamamos a colaborar con nosotros es nada menos que mi querido, amiguísimo Uch Tlacuatz Zarigüeyo. Hola, Uch. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ve. Gusto en verte. Yo te digo que, bueno, me da un poco de pena aparecer en las cámaras porque me dejaron todo quemado, mira. Yo era muy guapo, muy fotogénico. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.